Buenas tardes, bienvenidos a la sesión eh, número 9 de la materia de juicios orales. Primero que nada, pues, les doy la bienvenida. Eh, Espero que esté siendo muy productivo este curso. Espero que si tienen alguna duda, cualquier cuestión, me la hagan saber a través de mensajería de la plataforma. Por ese medio es como les estoy contestando todas sus dudas, todas sus preguntas, sus inquietudes. Eh, por ahí les hago un comentario antes de empezar la clase. Estamos en la semana número 9. Estamos por terminar esa semana y vamos a dar inicio a la semana número 10, que es la correspondiente del 2 al 8 de agosto. Eh, Conforme a esto, los temas que estamos o que tenemos pendientes, eh, aparte de lo que vamos a dar ahorita, que es la intervención de peritos y ayudas ilustrativas. A partir de la próxima semana veremos, nos quedan por ahí alegato de cierre y litigación en audiencias de la primera y segunda etapa. Tenemos 2 semanas más para terminar el curso y yo les estaré avisando cómo es que vamos a repartir los últimos 2 temas. ¿Para qué? Pues quiero ver si hay la manera de darles la oportunidad para las personas que no han completado sus actividades o por alguna cuestión no pudieron hacer entrega de una de ellas. Voy a tratar de abrir o extender ahí la entrega de los que quedaron pendientes. Claro y lógicamente eh, su calificación no alcanzará un máximo de 10. Por ahí el máximo podrá ser un 8, ya que está fuera de tiempo. Pero esto para ayudarles con la cuestión del puntaje final. Nos había quedado pendiente dar el tema de la intervención de peritos. El día de hoy vamos a tomar ese tema y vamos a dar también lo que es el tema de ayudas ilustrativas. Y aquí traigo una presentación. Lo vamos a poner y lo vamos a ir explicando. Ok, vamos a dar inicio, vamos a explicar muy breve, y, pero sí muy detallado lo que es la cuestión de la intervención de los peritos, que es el primer tema con el que vamos a empezar. Y vamos a dar inicio. En las clases pasadas vimos lo que fue la objeción, vimos también el reinterrogatorio y pues hicimos mucho hincapié en el tema de objeción por la cuestión de que es en el interrogatorio, pues es la forma de tener el juicio y hacer que el adversario cambie la pregunta. Y como tal, pues hoy vamos a ver la intervención de los peritos como testigos. Vamos a dar inicio.
Bueno, los peritos juegan un papel muy importante, pues ellos tienen los conocimientos, habilidades, experiencias en un área científica que puede ser de mucha ayuda para nosotros los litigantes, ya sea que estemos como ministerios públicos o que estemos como defensor. El objetivo del interrogatorio de un perito es ayudar al tribunal a decidir algo que está fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o su capacidad de comprensión. Asimismo, nosotros como litigantes, como Ministerio Público o defensor, pues nos ayuda para establecer la base de lo que queremos explicar, y un perito pues nos puede ayudar a fundamentar eso, ya que es un experto. Otro reto es la presentación del testigo experto. Pues la idea es comunicar a través del testigo eh, ideas que sean entendibles para el juez, para el juzgador. Y pues el segundo reto pues, es proveer de los medios para que se acepte y se acredite la presentación de un experto en, en contraproposición, contraposición a la presentación de otro experto que pudiera presentar el adversario. Es decir, cuando por ejemplo el Ministerio Público manda llamar a un perito como testigo por alguna cuestión, por algún estudio que se haya hecho, por ejemplo, cuestión de, hablando cuestiones penales, médicos forenses, mmm, en la cuestión de lesiones es muy importante que nosotros podamos proveer de los medios y hacer una contraproposición. Es decir, si el Ministerio Público, siendo nosotros defensores, él manda a un perito médico forense y da su testimonio de lo que vio en cuanto a las lesiones, pues podemos poner a otro médico que le haga la contraposición para que nos diga cuál es, qué fue lo que vio él en cuanto a las lesiones en una víctima. El interrogatorio de peritos está compuesto por 4 partes. La número 1, los antecedentes educativos y profesionales, el método que utilizó en su investigación, sus conclusiones y opiniones, y las bases o razones en las que apoya su conclusión. Bueno, en este capítulo nos habla de los antecedentes educativos y profesionales. ¿De qué nos sirve saber los antecedentes de un perito, tanto educativos como profesionales? Es decir, dónde estudió, dónde está laborando actualmente. ¿Para qué nos sirve esto? Pues simple y sencillamente para acreditarlo ante el juez, para que se acredite, es decir, para que se tome en cuenta su experticia y y sea algo valorado por el juez. Se propone mostrar que tiene reconocimiento y logros en su campo y que está suficientemente calificado para ilustrar cierta parte del caso. Y pues el propósito de las primeras preguntas al perito se encamina a establecer su calificación técnica. El que le interroga debe mostrar por qué el perito está calificado para dar sus opiniones y sobre todo por qué deben de escucharlas de boca de este perito.
Ahí seguimos hablando de lo que es la acreditación. Ahí vamos a preguntarle al perito cuáles son sus antecedentes, es decir, un perito, dígame en dónde estudió, pues ya le va a decir la carrera que estudió, a qué se dedica y su profesión, dónde está laborando. Si ha tomado algún curso, hay que mencionarlo también y preguntárselo. Esto para convencer al juez, quien valora si el perito está calificado para dar un testimonio. Y la segunda pregunta para encaminar al perito es acreditar al perito como una fuente de información. Lo que les comentaba ahorita sobre los antecedentes que debemos de preguntarle, tanto educativos como profesionales, pues es donde realizó su educación y su experiencia, cuál es la profundidad y naturaleza de su experiencia en el campo, cuáles son sus reconocimientos obtenidos, es decir, eh, pues título, cédula profesional, así como cursos que ha llevado, si han sido diplomados, hasta doctorados, etcétera, etcétera. Si tuvo alguna experiencia docente, si ha tenido algunas publicaciones y si ha tenido experiencias previas en otros testimonios. Bueno, una vez que se acredita al perito, el siguiente paso sería preguntarle sobre el caso y qué método utilizó dentro del caso. Eh, en mi experiencia, pues yo funjo como perito en el área de laboratorio de indicios. Entonces, eh, en mi experiencia, pues lo que me preguntan, por ejemplo, es a mí la metodología que utilizó Perito al realizar su informe, pues ya le explico que la metodología que hice fue la observación, fijación, recolección y suministro a los diferentes laboratorios. Y posteriormente le explico eh, sobre esta metodología. Es decir, en mi caso, pues yo veo los indicios y se hace una observación, se hace una toma de fotos que viene siendo la fijación, se hace una recolección de microindicios del mismo indicio levantado por criminalística de campo y se manda debidamente embalado y con su cadena de custodia a los laboratorios correspondientes. Esa es una de las de cómo yo podría explicar la metodología que utilicé en dado caso. Nos menciona por ahí que el abogado opositor puede cuestionar esta metodología en caso de no ser una metodología efectiva o moderna. Y en todo caso puede ofrecer en la etapa intermedia un perito de quien se obtuvieran inconsistencias y contradicciones respecto a las conclusiones obtenidas. Es decir, como abogados, como litigantes, tenemos que también tener un conocimiento del ámbito en el que desenvolvemos, por decir si estamos en cuestiones penales, saber qué peritos participan del lado de fiscalía en un evento. ¿Para qué? Para poder nosotros contraponer una, un perito para, para, de ser necesario, tratar de tumbar un testimonio del mismo o obtener una inconsistencia, una contradicción del perito ofrecido por la contraparte. Opiniones y conclusiones. Debido a que los peritos son personas cuya educación y experiencia los sitúa en una posición de entender y evaluar hechos y circunstancias que no están al alcance del conocimiento de una persona, su testimonio no se limita a las observaciones u experiencias. En caso de ser necesario, los expertos podrán analizar los hechos
evaluarlos y dar sus opiniones. No importa si explican primero la base y luego dan la opinión, o primero las conclusiones a las que arribó y posteriormente la base de las mismas. Lo importante es que su exposición quede clara para el tribunal. En cuanto a base o conclusiones en que se apoya su opinión, es necesario aquí, por ejemplo, siendo Ministerio Público, pues tenemos un poquito más de ventaja de, de que hay una entrevista previa con peritos. Bueno, de igual manera el defensor también lo puede hacer, pero con su perito, este, con el perito que va a ofrecer para la contraparte. Entonces aquí es importante hablar con el perito y decirle que además de que sabemos que es experto y conoce la materia, hay que sustentar el, la conclusión que tenga, pues con algunas leyes de la materia o de lo que se dedica. En cuanto al uso de visuales, para hacer más explícita su descripción o la descripción del perito, se pueden utilizar visuales tales como diagramas, esquemas o fotos. En mi experiencia me ha tocado, o por lo general, lo que hace el Ministerio Público o el defensor es mostrarnos fotografías y preguntarnos si son los indicios los cuales analizamos o si este es el lugar al cual acudimos, entre otras cosas. Es un apoyo visual solamente para confirmar y para que el juez se dé cuenta de que sí reconoce el trabajo que hizo. Organización del interrogatorio directo a peritos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del proceso, cómo se lleva a cabo el interrogatorio de un perito. Bueno, pues de igual forma que de un testigo, pues se le toma protesta. Se realizan algunas preguntas sobre sus estudios, esto para acreditarlos. Se realizan preguntas sobre su experiencia, de igual forma es para acreditarlo. Si así desea, se le pueden hacer preguntas sobre cátedras impartidas sobre el tema. Estos tres últimos procesos pues son para acreditarlos. De igual forma se pueden hacer preguntas sobre la membresía en las asociaciones a las que pertenece. Se le pregunta las conclusiones de su informe pericial. Se pregunta sobre su metodología, la metodología que usó para obtener esas conclusiones. Se cuestiona sobre las opiniones personales del resultado del estudio. Aquí estoy un poco en desacuerdo en hacer esa pregunta, ya que no puede ser beneficiosa para nosotros, eh, ya que está emitiendo una respuesta personal, no basada o tratando de basarse en estudios, pero la contraparte lo puede poner o lo puede objetar como una cuestión personal. De ahí de alguna manera lo puede interpretar mal y hacer alguna objeción. El siguiente punto que nos maneja se le pregunta sobre las razones que sustentan dichas opiniones. Aquí de igual forma podemos caer en contradicciones y yo creo que no es de muy buen
No creo que no sería una buena técnica interrogar y preguntarle sobre cuestiones u opiniones personales respecto al caso. Más bien hay que enfocarnos en la metodología que utilizó para llegar a esa conclusión. Todo basado en una experiencia, en un profesionalismo. Nada que tenga que ver con cuestiones de opiniones personales. Vamos a ver algunos puntos de las recomendaciones del interrogatorio directo a peritos. Hay que mostrar que el perito es confiable y digno de darle credibilidad. Hay que mostrarle al tribunal por qué debe aceptar lo señalado por el perito. ¿Y en qué nos enfocamos aquí? Pues el acreditarlo desde un principio para demostrarle al tribunal que es apto para dar su experticia. Hay que hacerlo simple y dar pie para que el perito explique el significado de los conceptos. Es decir, hay que preguntarle y que el perito se desenvuelva, que empiece a hablar y hablar sobre el caso y cómo lo hizo. No lo hagas aburrido, sino interesante. Ilustra la explicación del perito al tribunal utilizando visuales. Haz que la explicación sea fácil de entender. Haz que el perito aclare información técnica y abstracta, es decir, que las cuestiones técnicas las diga en un lenguaje más coloquial, para que sea entendible tanto para el juez como para eh, la contraparte. Motiva al perito a compartir su conocimiento. Planea y prepara el interrogatorio. Prepara al perito para el interrogatorio y haz que el perito explique no solamente sus conclusiones, sino cómo se basó para obtener las mismas. Contrainterrogatorio al perito. Por aquí nos da un tip para hacer el contrainterrogatorio. Dice que se tiene que hacer con una precisión y control. Y el hecho de que se trate de un perito puede hacerlo arriesgado y complicado. Usualmente cuando el abogado contrainterroga a un perito toma muy pocos riesgos y debe ejercitar más control que con un testigo común. Controlar a un perito en su propia disciplina. Así que existen dos tipos de mecanismos principales. Alguna manifestación hecha por el perito que estuviera en contra de los principios de su área. Y el punto número 2, utilizar el informe del perito. Otro de los puntos que nos marca es de que podemos utilizar el reporte del perito en el contrainterrogatorio. Esto para aclarar inconsistencias de, del perito en su declaración. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo es que podemos hacer esta técnica. Ahorita viendo el tema de ayudas visuales, vamos a ver cómo es que se puede pedir al juez mostrarle el informe al perito que está declarando para enfatizar una inconsistencia de su declaración. Por aquí nos marcan 10 mandamientos del interrogatorio peritos. Eh, Uno de ellos es mostrar al tribunal la capacidad del perito.
es decir, acreditarlo. Demostrar al tribunal por qué debe aceptar lo señalado por el perito. Seguimos en la acreditación. Hay que hacerlo simple, no lo hagas monótono sino interesante. Ilustra la explicación del perito con visuales. Haz que la explicación sea fácil de entender y haz que el perito aclare información. Motiva al perito a compartir su conocimiento. Planea y prepara interrogatorio y hay que preparar al perito. Ok, vamos a ver el siguiente tema, que es ayudas ilustrativas. Nos vamos a ir un poquito rápido y vamos a ver las ventajas de las ayudas visuales. En este caso, como lo vimos anteriormente, pues son fotografías, documentos, eh, entre otras cosas. Dice, el uso de los visuales en un interrogatorio directo permite que el testigo aumente el impacto de su testimonio, ayudan a transmitir con mayor eficacia la declaración del testigo, acelerar la comprensión de conceptos, economizando tiempo y esfuerzo, simplificando largas exposiciones del testigo o perito. Favorecen la adquisición y fijación de la información, permite presentar abstracciones de forma gráfica, ejemplifica procesos con facilidad, pudiendo presentar de manera secuencial un proceso o funcionamiento. Ayuda a reforzar la percepción de la imagen, estimula la atención y respectiva del auditorio. La representación mental que ofrece la imagen es objetiva y son fáciles de transportar. Por aquí vamos a ver algunos puntos de cómo podemos planear con apoyos visuales. Primero que nada hay que identificar la parte del testimonio en la que se podrá meter ese apoyo del material visual. Hay que seleccionar bien el material que vamos a utilizar. Y pues para ello hay que conocer con anterioridad el tipo de equipos de transmisión de objetos con el que cuenta el tribunal en caso de ser necesario alguno. Es decir, algunos, algunos tribunales cuentan con computadoras, además de proyectores. En algunos otros casos no los hay y se tiene que mostrar eh, el material impreso al juez y al testigo en este caso. Hay que planear la forma en que el apoyo visual ayudará a la exposición del testigo y preparar con el testigo cómo se utilizará el visual. En mi experiencia me ha tocado que el Ministerio Público, cuando nos hace la preparación, nos dice, ¿sabes qué? Te voy a interrogar acerca de este indicio el cual tú trabajaste y en algún momento del interrogatorio le voy a pedir al juez que me dé la oportunidad de mostrarte fotografías para que identifiques si es el indicio del que estamos hablando.
En cuanto al uso de ayudas ilustrativas en el interrogatorio directo, bueno, nos marca por ahí un punto y nos dice aquí es el testigo y no la ayuda ilustrativa la fuente de la información. El interrogatorio debe estar estructurado para dejar claro que lo trascendente es el testimonio del deponente y que las imágenes son solo un medio para poder llevarlo a cabo. Aquí el abogado como facilitador es indispensable. A manera de ilustración, cuando se muestre el visual a un testigo, se le debe hacer saber que su uso será de utilidad en la declaración que haga. Es decir, hay que enfatizar o hay que darle más valor a la información que esté dando el testigo y como ayuda, como un plus, enseñar esa, esa imagen, esa fotografía, esa ayuda ilustrativa que vamos a tener. Algunas otras consideraciones, pues se debe verificar que el visual transmita en forma fidedigna una imagen, ya que si no se verifica el visual, se corre el riesgo de llevar al tribunal material mal elaborado que transmite una imagen distorsionada. Es decir, hay que llevar bien impresos o digitalmente que esté funcionable para no cometer errores ahí, de tratar de enseñar una imagen y luego que el archivo esté dañado o que no encontremos la foto físicamente. ¿Cómo introducimos documentos y objetos dentro del juicio oral? Dice, es importante hacer notar que los objetos que se presenten en el tribunal no son aquellos que se presume, sino que hasta que un testigo que tuvo relación con ellos los reconozca como tales. Si se quiere probar algún suceso en el que se utilizó un objeto, generalmente no hay mejor forma de evidenciarlo que mostrándoselo al mismo. Es lo que les comentaba acerca de la preparación que nos dan. Nos dicen por ahí que dentro del interrogatorio en algún momento nos van a enseñar una fotografía para darle más valor, más importancia a la declaración que estamos tomando. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, pues aquí nos mencionan la forma de cómo procede el litigante a pedir autorización para el mismo. O dice, solicitar permiso al tribunal para mostrar al testigo el documento previamente marcado. Proceder a mostrarlo a la contraparte por si existe alguna objeción. Es decir, pedimos primero permiso al juez. Una vez otorgado el permiso, se le muestra la imagen también al defensor. Y si no hay una objeción por, por parte del defensor para que se muestre, bueno, pues nos acercamos al testigo o lo puede hacer el auxiliar de la sala y este mismo mostrarle el documento. Hay que preguntar al testigo cuál es la naturaleza del documento, si lo reconoce y cómo es que lo reconoce. Es decir, aquí pues por lo general preguntan, ¿es su firma es la que está estampada dentro de este documento, dentro de este informe? Por ahí es lo que por lo general preguntan. Proceder a realizar los cuestionamientos utilizando la información contenida en el documento. Ok, vamos a ver cómo es que se pueden eh, manejar las ayudas ilustrativas en un contrainterrogatorio. En este caso, es el abogado quien demuestra algo con ayuda del visual. El propio abogado o el asistente de sala acercan el visual y lo colocan de tal manera que lo puedan observar el órgano jurisdiccional. Y esto dependerá del equipo de proyección o pantallas que tenga la sala de audiencia.
el testigo permanece en el estrado en una posición en donde también pueda ver el visual. Bueno, también nos podemos apoyar eh, con fotografías, con gráficas, eh, esto englobando que es una ayuda visual en los argumentos de apertura y en el argumento de cierre. Y nos dice por ahí, el uso de los visuales no es exclusivamente de los interrogatorios a testigos y peritos. En argumentos de apertura, el abogado describe la imagen que quiere que sea recreada, pero en muchos casos el uso de visuales pueden hacer representación más exacta y poderosa. Lo mismo sucede para el argumento de cierre. Es decir, como litigantes podemos poner una imagen del evento, no sé, cualquiera que sea este, y podemos empezar a hacer nuestro alegato de apertura, apoyado en la imagen que se está exponiendo. De igual forma, pues el alegato de clausura. Uso temático de los visuales. Se puede construir una presentación poderosa usando un visual importante que envuelve toda la teoría del caso. Este visual, modelo, gráfica o cuadro puede reaparecer temáticamente en varias fases de la presentación. Típicamente el abogado utilizará el visual en apertura y reaparecerá durante el interrogatorio directo de un testigo. Bueno, ¿cuándo es cuando podemos presentar un visual para impactar el desarrollo de la presentación del caso? Bueno, nos marca que todo depende de su propósito y nos habla por ahí que si se trata de una fotografía de un evento, el mejor momento para mostrar dicha fotografía sería cuando se empieza a hablar de la escena. Esto maximiza el impacto de la fotografía y ayuda a crear la imagen de los hechos antes de que sea percibida de otra forma. Sin embargo, si el propósito es tachar la declaración de un testigo, el mejor momento será cuando el testigo haya dado un testimonio inconsistente. ¿Cómo podemos autentificar el documento u objeto? Eh, para establecer que un medio de prueba es auténtico, el abogado utiliza la declaración de un testigo que sea capaz de reconocer el objeto como genuino y sentar las bases para tal reconocimiento. Se tiene que probar que el testigo conoce el documento. ¿Y cómo se hace esto? Pues eh, preguntándole al testigo si reconoce, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser preguntarle al testigo si reconoce su firma estampada en el documento. Bueno, el siguiente punto nos pone ahí para comprobar la cadena de custodia. Vamos a ver primero qué se entiende por cadena de custodia. Y pues es el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde que se localizan y valoran los encargados de administrar justicia. Su finalidad es no permitir que se vicien los indicios materiales del delito y evitar alteraciones, sustituciones, cambios o destrucciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la cadena de custodia. Básicamente,
Esto viene acompañado del testimonio del perito. Eh, por ahí estamos hablando prácticamente que cuando mostramos un indicio y este indicio nos va a ayudar para el testimonio de un perito, pues tenemos que tener todas las cuestiones técnicas, es decir, o saber y ver que ese indicio vaya acompañado de una cadena de custodia. ¿Por qué? Porque dentro de esa cadena de custodia va a haber datos como el lugar de intervención, a dónde fue que acudieron y dónde encontraron ese indicio. Va a venir también la fecha, la hora en que se hizo la recolección del indicio, quién fue la persona que lo recolectó. Asimismo viene por ahí eh, unos, este, unas cadenitas que nos van mostrando quién hizo la recolección, si se entrega o se traslada a un laboratorio, quién hizo ese traslado, posteriormente quién recibe en el laboratorio y quién entrega al siguiente laboratorio, y es una cadenita que tiene que estar estampada dentro de esta cadena de custodia para saber dónde estuvo el indicio, y en dado caso, si tenemos por ahí alguna inconsistencia, saber a qué perito podemos contrainterrogar para hacer valer esta inconsistencia. En este sistema, todos los objetos encontrados en el lugar de los hechos deben de ser presentados de tal manera que se tenga la seguridad de que cuando dicho objeto sea presentado ante el juzgador, se tenga certeza de dos situaciones: que el objeto es aquel encontrado en el lugar de los hechos, que sí es, que podemos tener la plenitud de que ese objeto sí es el que estaba en el lugar de los hechos. Y pues como les digo, esto va acompañado de cadena de custodia, además de fotografías que se debieron de haber tomado en el lugar de los hechos con la metodología de fijación. ¿Para qué nos va a servir esto también? Pues para saber si dicho material no fue contaminado y que fue preservado y custodiado durante el tiempo que se llevó a cabo la investigación. Cuando se introduzca el objeto dentro de un interrogatorio, se debe de encontrar el testigo idóneo para reconocer el objeto. Testigo idóneo será aquel que dentro del procedimiento de cadena en custodia tuvo contacto físico con la evidencia en el tiempo que se encuentra el objeto considerado evidencia. Bueno, lo que yo podría aportar aquí es decir, hablamos de cómo es que podemos meter ese objeto dentro del proceso del juicio oral. Ya una vez que hayamos planeado cómo vamos a llevar a cabo los interrogatorios, a quién vamos a hablar primero, después quién va a seguir, esto tratando de hacer cronológicamente o recrear la escena cronológicamente. Entonces, suponiendo que es una cuestión penal, un juicio oral penal. Yo como abogado empiezo a ver, a observar cómo es que puedo armar cronológicamente mi, mi plan para interrogar. Entonces, no sé, por decir un homicidio ocurrido en una casa habitación, pues yo como abogado inicio con qué fueron los hechos, ¿no? Entonces, inicio con testigos vecinos, por ejemplo, que hayan escuchado algo. Eh, Antes de lo ocurrido, de los hechos ocurridos, estamos hablando de un homicidio. Iniciamos con hablar con testigos antes de lo ocurrido, qué fue lo que vieron antes de lo ocurrido en el domicilio. Eh,
cronológicamente seguiría una vez ocurridos los hechos, a quien voy a llamar, que me ayudaron con la investigación para eh, que acudieron al lugar, es decir, las autoridades que acudieron. Entonces, por ejemplo, entran peritos en criminalística de campo, que son los peritos que llegan al lugar de los hechos y empiezan a hacer la investigación pericial. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí nos dice que los peritos nos dicen que encontraron un cuchillo, eh, se hizo su metodología, observación, fijación, recolección, distribución a los laboratorios. Y entonces, ¿cuál sería el momento idóneo en el que yo como litigante le mando llamar al perito en criminalística de campo, que fue uno de los que acudieron ahí, y dentro de su interrogatorio pues le pregunto qué fue lo que hizo. Una vez que me mencione él que encontró un arma, ese es el momento idóneo para yo meter alguna ayuda visual y empezar a hablar de ese indicio en particular. Hay que hacer que el testigo reconozca el objeto nombrado, la intervención que tuvo dentro del procedimiento que se sigue para, para preservar la evidencia. Para ello tendrá que describir el procedimiento y corroborar que es el método que comúnmente se lleva a cabo. Es decir, al perito de criminalística de campo, seguimos hablando de eso, pues se le va a preguntar qué metodología usaste en el lugar y pues ya va a decir él que hizo la observación, fijación, recolección y distribución a los laboratorios. Para hacer la recolección, pues se tiene que hacer inmediatamente la cadena de custodia. Es decir, el indicio va debidamente embalado, acompañado de su cadena de custodia. Uso de la lectura para evidenciar o superar la contradicción. La técnica para superar contradicción es la que se ha presentado para el caso de refrescar la memoria. Hay que preguntar si se ha rendido una declaración o informe y sentar las bases. Hay que señalar al tribunal que utilizará una declaración con fundamento en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que se fundamentó y se hizo la petición al tribunal eh, de, de, de mostrar algo, bueno, pues inmediatamente mostrar la declaración de la contraparte, solicitar permiso al tribunal para poner la declaración a la vista del testigo, preguntar al testigo si reconoce la declaración o informe como aquella que elaboró, firmó o si se trata de su manifestación. Hay que preguntar al testigo o pedirle que lea la parte en que obra la discrepancia. Es decir, cuando nosotros como abogados vemos en el contrainterrogatorio al perito, vemos que nosotros tenemos estampado el informe que hizo y vemos que hay una discrepancia con lo que está estampado físicamente a lo que está declarando el perito, podemos utilizarlo para, para a nuestro favor. ¿Y cómo lo usamos? Así con esta técnica. Le pedimos al juez enseñarle y decirle al perito y pedirle, primero le pedimos al juez si lo podemos mostrar. Le decimos primero al perito que si reconoce su firma y en el lugar que vimos donde tienen la discrepancia o la inconsistencia le pedimos que lo lea. Posteriormente le preguntamos el por qué hay esa contradicción.
Y bueno, como en todo tema, pues tenemos los 10 mandamientos que nos marca por ahí al final de cada tema. Y tenemos que, antes de realizar un visual, prueba que la tribuna tenga el equipo para proyectar. Verifica que el visual transmita en forma fidedigna una imagen. Considera, considera las dimensiones del visual. Hay que colocarlo de tal manera que todos lo puedan ver. Utiliza el visual para complementar la manifestación, no para sustituirla. El visual debe clarificar hechos o circunstancias. Habla con el testigo acerca del visual. Autentifica el visual de acuerdo al procedimiento. Haz que el testigo utilice el visual marcándolo. Y retoma el visual en el alegato de cierre. Bueno, hasta aquí hemos terminado con los temas de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda la presentación que les acabo de dar. Y por ahí yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo que cualquier duda, cualquier aclaración, estamos ahí a través de mensajería de la plataforma. Nos vemos la próxima semana y que tengan buen fin de semana.